¿qué tal? ¿Cómo están? Somos estudiantes de la Universidad Metropolitana, estamos cursando sexto semestre. Como tarea de Derecho Penal Ambiental, nuestro profesor nos ha hecho realizar este video abordando los temas acerca de las definiciones de Derecho Penal Ambiental, los principios fundamentales del Derecho Penal Ambiental, la protección del ambiente y el Código Orgánico Integral Penal, la protección de la flora y fauna y la protección especial de las tierras reservadas. Para empezar a abordar este tema un poco, voy a empezar dándoles una definición de lo que es el ambiente. El ambiente no es más que ese conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan, donde se desarrollan las vidas de los organismos. Está formado por seres biológicos y físicos, la flora, la fauna y los seres humanos, que representan los elementos biológicos. Son quienes conforman el ambiente y actúan en relación, necesitándose unos a otros. Ahora sí, vamos a conocer la definición de lo que es derecho penal ambiental. Es un conjunto de principios esenciales unitivos cuyo fin es proteger al hombre, al medio ambiente y a los recursos naturales. El derecho ambiental, como el conjunto de normas jurídicas y administrativas que tienen por objeto prevenir, contrarrestar los daños ambientales, así como buscar la protección de los recursos naturales ecológicos, ambientales para la conservación y restauración del ambiente en un determinado lugar. El derecho penal ambiental es un medio de control al que se busca acudir en situaciones más extremas y graves, aunque la realidad mundial nos enfrenta a su peligrosa expansión. Vamos a conocer los principios fundamentales del derecho penal ambiental. Tenemos el principio de prevención, en el que se sustenta la evitación de un daño ambiental. Acerca de este principio, la Constitución en su artículo 396 nos dice que el Estado es quien adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre de daño. También tenemos el principio indubio pro natura. En este caso, es que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. También tenemos el principio de participación ciudadana ambiental, que el artículo 398 de la Constitución nos dice que este principio es en el que el Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. A continuación, mi compañero les va a hablar acerca de la protección del ambiente en el Código Orgánico Integral Penal, los artículos y las sanciones para quienes cometen estos delitos. Yo voy a hablar sobre la protección del ambiente en el COIP. Vamos a empezar por la definición de delito. Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido en la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o pena. Y aprovechando que vamos a hablar sobre la protección del medio ambiente en el COIP y de sus artículos, podemos hablar un poco del antiguo Código Penal, que por primera vez en el año 2000, mediante una ley reformatoria, se incorpora en el Código Penal lo que se denomina de los delitos contra el medio ambiente y de las contravenciones ambientales. Después tuvieron que pasar 14 años para contar con un nuevo cuerpo normativo que recoja los nuevos tipos penales en materia ambiental, que es el Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal fue publicado en el suplemento del Registro Oficial 180 el lunes 10 de febrero del 2014. Rige en su totalidad desde el 10 de agosto, una vez cumplida la disposición final, por la cual este código debía entrar a su vigencia en 180 días contados a partir de su publicación. Entonces, una vez dicho esto, sí vamos a empezar con el artículo 245, que nos dice sobre la invasión de áreas de importancia ecológica. La persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o Ecosistemas Frágiles será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Siguiendo con el artículo 246, que nos habla sobre los incendios forestales y de vegetación, la persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos
en bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 247. Delitos contra la flora y fauna silvestres. La persona que case, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados de flora o fauna silvestre, marina, acuática, de especies amenazadas en peligro de extinción y migratorias, será sancionado con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 248. Delitos contra los recursos del patrimonio nacional. El atentado contra el patrimonio genético ecuatoriano constituye delito, de igual manera de 1 a 3 años. Artículo 249. Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía. La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía será sancionada con pena privativa de 50 a 100 horas de servicio comunitario. Siguiendo con el artículo 250, peleas o combates entre perros. La persona que haga participar perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas entre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Artículo 251. Delitos contra el agua. La persona que, contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves. Artículo 252. Delitos contra el suelo. La persona que, contraviniendo la normativa vigente en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado a mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación. Artículo 253. Contaminación del aire. La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 254. Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas. La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, será sancionada con pena privativa de libertad. Artículo 255. Falsedad u ocultamiento de información ambiental. La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal. Artículo 256. Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional. La Autoridad Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas relacionadas con el derecho de restauración. Artículo 257. Obligación de restauración y reparación. Las sanciones previstas en este capítulo se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar las personas y comunidades afectadas por los daños. Artículo 258. Pena para las personas jurídicas en delitos
En los delitos previstos en este capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica, se sancionará. Artículo 260. Actividad ilícita de recursos mineros. La persona que sin autorización de la autoridad competente extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Artículo 261. Financiamiento o suministro de maquinarias para extracción ilícita de recursos mineros. La persona que, en beneficio propio o de terceros, financie o suministre o a cualquier título, maquinaria, equipos, herramientas y en general cualquier instrumento que se utilice para realizar las actividades ilícitas descritas en el artículo anterior será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Artículo 262. Paralización del servicio de distribución de combustibles. La persona que paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de expendio o distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Artículo 263. Adulteración de la calidad o cantidad de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. La persona que por sí o por medio de un tercero, de manera fraudulenta o clandestina, adultere la calidad o cantidad de los hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 264. Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. La persona que sin la debida autorización almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, o estando autorizada lo desvíe a un segmento distinto, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ahora vamos a hablar de la protección de la flora y fauna, que también se encuentra tipificada dentro del COIP. Ya habíamos hablado antes del artículo, pero ahora vamos a adentrarnos un poco más. Artículo 247. Delitos contra la flora y fauna silvestre. La persona que case, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados de flora o fauna silvestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El hecho que se cometa en periodo o zona de producción de semilla o de producción de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies. El hecho que se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se exceptúan de la presente disposición únicamente la cacería, la pesca o la captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico de la madera, realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro. Ya, siguiendo con el artículo 247, que igual ya lo hablamos, pero no nos adentramos, nos dice que la invasión de áreas de importancia ecológica, la persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando, como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y recursos naturales y se promueva o financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o falsas promesas. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya agradado, que les haya gustado y hasta una próxima.